Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes meditando esta palabra de Dios en este día un poco especial, 9 de noviembre, lunes. ¿Por qué? Porque es el día de la dedicación de la Basílica de Letrán. Por lo mismo vamos a cambiar el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio de Juan en su capítulo 2, que nos dice así. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes, esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Jesús le contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice este lenguaje del Evangelio de Juan? Que, como sabemos, el Evangelio de Juan es el más simbólico y metafórico que hay de los otros 3 que son sinópticos. Y fíjense que en este texto es muy llamativo cómo Juan lo pone al comienzo, en el capítulo 2, después de la boda de Caná, o sea, después del primer milagro de Jesús, expulsa a los mercaderes del templo, contrariamente a lo que hacen los otros 3 evangelios sinópticos, que lo ponen en el final, en la última visita a Jerusalén, este acontecimiento. Y al ponerlo en el final, ¿qué provocan? Que este acontecimiento fue el que detonó el planeamiento de la muerte de Jesús. Si ya estaban, digamos, con cierto rechazo, cuando rompe la estructura económica del templo, sacando a los mercaderes, como que su pena de muerte estaba asentada, digamos. Así lo ponen los evangelios sinópticos. Sin embargo, Juan no, lo pone al principio, después del primer milagro. Entonces uno dice: ¿por qué? Porque lo que quiere mostrar Juan es que Jesús hace la purificación del templo, saca toda la comercialización, la corrupción, todo, digamos, para volverlo casa de Dios. Pero no solo. Jesús, en este Evangelio de Juan, da un paso más, porque dice: bueno, el celo por tu casa me devora. Tal vez este acontecimiento violento, ciertamente, porque armar un látigo con soga y sacar a la gente a latigazo no fue precisamente un acontecimiento suave, sino más bien muy fuerte y violento. Entonces, cuando le reclaman, sobre todo porque le rompían la estructura económica de Jerusalén, que era el templo, cuando le reclaman los judíos: ¿qué estás haciendo? ¿Qué signo? ¿Qué modo es ese? ¿Por qué estás haciendo esto? Resulta que ahí sí, por eso lo pone Juan al comienzo, hace el cambio. ¿Cuál? Derriben este templo y en 3 días lo volveré a construir. Claro, ellos dicen: vamos, 46 años se tardó en hacer este templo. ¿Cómo lo va a hacer en 3 días? Sin embargo, los mismos que escribe el Evangelio de Juan ponen la aclaración, la explicitación.
se refería al templo de su cuerpo, que cuando resucitó Jesús se acordaron de esto. Y uno dice, ¿por qué? Porque Jesús rompe con el templo, que es lo sagrado. Para los judíos, el templo y el velo, o sea, la cortina que había, después de la cortina no había nada, moraba Dios. Como que los judíos habían encerrado a Dios adentro del templo. Cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía se cree o siente así, que para rezar a la iglesia, en otro lado no está Jesús. Ahora que estamos en pandemia y que tuvimos que volver a las casas, a las familias, resulta que estamos volviendo a los orígenes cristianos. ¿Y por qué? Porque este concepto, justamente que es el que continúa después San Pablo en su teología, que Jesús pone que el templo, la iglesia, no es el templo, no son las paredes, son las personas. Es Él que resucita. Por eso San Pablo después dice, somos piedras vivas, la iglesia somos nosotros, no las paredes, no los templos, sino la iglesia es el pueblo de Dios. Sin embargo, hoy dedicamos el día a la Basílica de Letrán. ¿Y por qué? Porque sucedió un acontecimiento sociocultural muy fuerte en el Imperio Romano con la Basílica de Letrán. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar que nosotros los cristianos nacimos con la persecución. La muerte de Jesús, resucita y después empiezan a perseguir a los apóstoles, los discípulos, los matan a todos. Sin embargo, la fe cristiana se expande por todas las naciones. Por Siria, por Turquía, por Asia, por Grecia y llega a Roma. Sin embargo, siguen matando a todos. Y lo que es peor, después la persecución de Nerón masacraba, tiraba la fiera a todos los cristianos. O sea, el único modo de culto era en las catacumbas o era en las casas, que en realidad era el modo de culto normal, cotidiano de los judíos. O sea, de Jesús también, en la casa. Solamente una vez iban al templo de Jerusalén a la peregrinación, pero si no, siempre donde hacían la Pascua los judíos, hasta hoy, en sus casas, no en los templos. Y nosotros hasta el siglo IV, como iglesia, lo hicimos así. Y sin embargo seguimos creciendo por todo el mundo. Hasta justamente el 300, más o menos 7. ¿Por qué? Porque allí se convirtió el emperador romano. ¿Qué pasó? La Basílica de Letrán estaba en el palacio de la familia Letrán, que los anteriores emperadores, como esa familia se había convertido al cristianismo, la expulsaron y tomaron el palacio de Letrán como casa de los emperadores. Y por eso varios emperadores habían vivido ahí, en donde era el palacio de Letrán, de la familia Letrán. Pero ¿qué pasó cuando Constantino se convierte a la fe cristiana? Provoca un cambio en la iglesia muy grande. ¿Por qué? Porque de ser iglesia perseguida pasó a ser iglesia del imperio. Por eso Constantino se convierte y su casa, o sea, la casa que era de los de Letrán, que le habían sacado los emperadores, resulta que él, después de una batalla que se le adjudica a que Jesús lo protegió, le dedica esta basílica y construye en el 320 la Basílica de Letrán, donde hoy todavía está. La Basílica de Letrán hace 1680 años, por eso es la más antigua de todo el occidente. La más antigua, y es la sede de Pedro. El Papa era la sede, la Catedral de Roma no es el Vaticano, es Letrán. ¿Por qué? Porque ahí vivió el emperador Constantino, que liberó a la Iglesia Católica al convertirse a la Iglesia cristiana como iglesia libre. Pero no solo, después como se hizo una iglesia y todos los emperadores se empezaron a convertir a la fe cristiana, católica,
¿Qué pasó? Un sucesor de Constantino, el emperador Justiniano, no solo lo hizo iglesia libre, sino que la hizo la iglesia del Estado. Y ahí empezamos con ¿por qué? Porque al ser iglesia del Estado, era del Imperio Romano. ¿Y qué quiso decir? Que todos los lugares donde el Imperio Romano gobernaba, o sea, los lugares grandes que tenían en cada pueblo de gobierno, pasaron a ser templos de iglesia católica. ¿Por qué? Porque era la iglesia del Estado, del imperio. Y ahí es por eso que se armaron las grandes guerras de los cruzados. Entonces, insisto, en vez de hacer una iglesia del pueblo, de los pobres, hizo una iglesia del poder. ¿Hasta cuándo? Hasta que en la Edad Media es Francisco que rompe con eso y provoca otra espiritualidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran reyes que se mantenían del imperio, ¿no? De la fe cristiana. Pero entonces Francisco ilumina a la iglesia con un espíritu distinto, el espíritu de Jesús de la pobreza, y rompe con la religiosidad del poder imperial, del imperio. Y entonces provoca un cambio de mística y de espiritualidad. Cambio de mística y de espiritualidad que finalmente cristaliza en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque ahí se rompió con la estructura monárquica del Imperio Romano que entró en la Iglesia. ¿Y por qué? Se rompió con esa estructura y se dijo, no, el latín, por ejemplo, no es la lengua de la Iglesia, es la lengua del Imperio Romano, que ya no existe. En 1960 se hizo el Concilio Vaticano II, ya no existía el Imperio Romano. Y sin embargo, nosotros seguimos con esa estructura monárquica y del Imperio Romano, el latín. Pero entonces eso el Concilio Vaticano II lo rompe y vuelve una espiritualidad como la de Jesús, de San Francisco. Y entonces la Iglesia es católica, o sea, universal. Las lenguas son de todos los países, no del Imperio Romano. A partir de eso surgen cuántos documentos y cuántos movimientos en América cristiana, y bueno, por eso hoy tenemos un Papa latinoamericano. ¿Por qué? Porque ciertamente la mayor cantidad de católicos no está en Europa, sino en América. ¿Qué nos dice en este cambio epocal? Que muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando en este cambio epocal, en esta pandemia. Nosotros tenemos que seguir y perseverar en la espiritualidad de Jesús. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.